Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Luis Gómez. Para mí es un honor, yo creo que soy, por lo menos en mi región, la presidenta de tu club de fans. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Karina. No, el honor es todo mío. Encantadísimo de estar aquí en tu canal y poder conocerte personalmente, bueno, personalmente, Bueno, verte, conocerte, y hace ya tiempo que nos seguimos en Twitter es verdad, es verdad. y nos leemos columnas y artículos, y bueno, no vamos a estar en todo de acuerdo, pero Yo creo no que estoy de estamos... acuerdo, yo no estoy de acuerdo conmigo misma mayormente, así que mucho más difícilmente estar de acuerdo en todo con todo el mundo. Eh, Claro. para las poquísimas personas que no te conocen, Luis es una rara avis porque es un científico, es especializado en cuestiones de clima, en todo esto que tiene que ver con el clima como cuestión política, y además es analista político. Es una cosa muy compleja y muy rara. No, a ver, puntualizo. Yo soy científico, pero soy bioquímico, no soy experto en clima. Y yo a lo que me dedico en mi trabajo cotidiano, yo en su momento desarrollé un par de técnicas de análisis clínicos. Mi empresa se dedica precisamente a eso, a hacer análisis clínicos y a diagnóstico de enfermedades. Y bueno, ese es mi trabajo profesional, ¿no? Lo que ocurre es que hace ya muchísimos años, allá por el 2004, 2005, empecé a interesarme por el tema del clima, empecé a estudiar, porque estas cosas hay que estudiarlas, no basta con leer titulares de los periódicos. Y bueno, pues he ido formando un poco mi opinión sobre diferentes temas en torno al cambio climático, al clima terrestre, pero también en torno a las políticas que se están formando en torno a esta temática, ¿no? Entonces, que quede claro, soy bioquímico y no soy experto en clima. Mirá, hay muchos titulares que dicen el 99,9% de los científicos están de acuerdo, o el consenso, qué sé yo, y cuando uno va a ver la mayoría de los trabajos que se escriben y de notas científicas, y de notas académicas, y de notas no tan académicas, más de difusión, son de politólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Así que créeme, Luis, que estás muy por arriba de lo que opinan en porcentaje sobre cuestiones climáticas. Este, y, lo, Bueno, y mira, es una buena cosa la que traes, porque precisamente la semana pasada comentaba en una de mis columnas el último paper, la última publicación científica que ha salido, afirmando que el 99% de los sí, científicos sí. del clima opinan que... Y resulta que cuando uno estudia la publicación a fondo, la publicación de Lainas y colegas, no dice absolutamente nada de eso. Es más, de mil y pico, o sea, de más de 3000 publicaciones, casi 1600 no afirman lo que dice Lainas, que afirman los científicos, sino que simplemente no dicen nada. Y son 17 publicaciones las que dicen que, por ejemplo, el cambio climático está principalmente causado por la acción del hombre, ¿no? 17 de Ah, más de mirá, 3000. mirá. Sí, Entonces, hay algo las con esa. publicaciones tampoco hay que mirarlas por el título, ni por el título con el que la saca la prensa, sino que hay que irse a la publicación científica, a la revista científica, leerlas, estudiarlas y ver qué es lo que realmente dicen los autores. Sí, una de las que salió últimamente lo que decía, en realidad habían hecho como una especie de Excel en el que leían cuántos hablaban de clima. Y entonces, y ahí cuántos hablaban era general, o sea, revistas con referato, revistas académicas o pseudoacadémicas, digamos, sin referato y demás, y artículos. Hace un poquitito en Argentina salió uno que dijo, los últimos años son los más cálidos de la historia. La historia, sí, la historia. Entonces, yo pensé, No, la a ver, historia. Y cuando mirabas, la nota decía, bueno, de 150 años, que es, que es la historia, digamos, para los periódicos mainstream argentinos, la historia son 150 años. Este, entonces, sí, está bueno esto de, vos decías hace un tiempo en una nota, no me crean, vayan a la fuente, no le crean a nadie, no me crean a mí, vayan a las fuentes.
hay dos aspectos que me interesa mucho consultarte respecto de estas dos cumbres pegaditas que tuvimos. Una, la del G20, el fin de semana pasado, y otra que está transcurriendo ahora, que es la número 26 del clima, convocada por Naciones Unidas. Una como que calentó motores de la otra, ¿no? Y Sí, los líderes mundiales, que como si el mundo estuviera lo más pancho, digamos, como si Sudamérica no estuviera en una profunda crisis política y social, como si África estuviera lo más tranquila, como si Europa no estuviera en una crisis migratoria y energética, como si Medio Oriente, o sea, como si todos no tuvieran nada que hacer, se han dedicado en principio a poner un impuesto mundial del mundo, a pasar por sobre todas las soberanías posibles, y después a determinar qué temperatura tiene que hacer en los próximos 20, 25 años. Así, como quien no quiere la cosa, dicen qué temperatura tiene que haber. Muy poquito se habló del clima y más fue un statement político. Entonces voy a empezar hasta el montón de preguntas que quiero hacerte alrededor de la cuestión política, una nota que escribiste hoy súper interesante, haciendo como un desglose de distintas cuestiones políticas y diciendo, la estoy spoileando, igual léanla porque es maravillosa, bueno, acá no se habló del clima, acá fue una cuestión política. ¿Qué sabor te deja lo que está ocurriendo con esta cosa de los líderes mundiales determinando cuestiones climáticas por decreto? Lo que está ocurriendo en la política internacional en torno a este ecologismo alarmista, voy a llamarlo así, y en torno a toda la temática que nace de la hipótesis del cambio climático. A mí me deja no pocas veces bastante perplejo, ¿no? Porque si nos paramos un poco a analizar, tomemos la Agenda 2030, ¿no? Si tomamos la Agenda 2030, que en realidad es la madre de todas estas historias, ¿no? Es la madre del cordero. Todo es contradictorio en sí mismo. Es decir, encontramos una contradicción detrás de la otra. Resulta que, claro, los políticos, los líderes mundiales del G20, ¿no? Se supone que son las naciones más desarrolladas del planeta. Se encuentran con un problema y es que ellos tienen que de alguna manera, utilizo la palabra de manera exprofeso, ellos tienen que de alguna manera proteger sus propios intereses, tanto sociales como económicos, para conservar la cuota de poder que han alcanzado en sus respectivos países. Sí, estoy hablando de proteccionismo y sí, estoy hablando de colonialismo encubierto bajo la capa del cambio climático y la conservación del medio ambiente, ¿no? Contradicciones, ¿por qué? Claro, ¿qué ocurre? Si yo estoy cobrándole a mis ciudadanos, a mis empresarios, un 40% por desarrollar una actividad empresarial en impuestos, y resulta que hay países que cobran el 10 o hay países en los que no hay presión fiscal y muchas empresas, muchas actividades empresariales no pagan impuestos, de esto me gustaría hablar, por cierto, pues aparecen los llamados paraísos fiscales, ¿no? Que es tremendo, es un problemón para los ricos del G20. Claro, ¿qué ocurre? Que si uno se para a pensar, no existen paraísos fiscales, lo que existen son infiernos fiscales que se defienden de alguna manera de las economías con una menor presión fiscal. Y fíjate, acaban de alcanzar un acuerdo, bueno, pues vamos a cobrar a todo el mundo, en todo el mundo, un 15%, ¿no?, de impuesto a la actividad empresarial. Un 15% mínimo, para arriba, Sí, mínimo, todo lo que claro, quieran. claro. Por supuesto, aquí en Alemania vamos a seguir pagando el 48, de eso no le cabe la menor duda a nadie. Claro. No, ¿qué ocurre? Digo contradictorio, ¿por qué? Porque al mismo tiempo dicen que este tipo de medidas van a servir para solucionar los problemas de pobreza en el tercer mundo, en los países subdesarrollados o menos desarrollados. Entonces, uno se va a un país subdesarrollado o menos desarrollado y habla
pues no sé, con la señora que está vendiendo sus tejidos en la calle a los turistas que llegan del aeropuerto. Y hablando con ella, le preguntas, oye, ¿y cuánto ingresas? ¿Y te da para vivir? Bueno, sí, pero claro, piensa que el chaval cuando sale de la escuela también se dedica a limpiar zapatos o va a recoger basura o hace una actividad de estas que hacen los jóvenes y los niños en este tipo de países, ¿no? Y así, bueno, pues por lo menos tenemos para comer y podemos pagarnos las cosas que necesitamos en casa, ¿no? Imaginémonos ahora que en ese país se aplica la misma presión fiscal en cuanto a las funciones de control por parte de los ministerios de Hacienda a estas personas. Esta mujer va a tener que encarecer su producto, porque si no encarece su producto no va a ganar lo suficiente como para seguir manteniendo a su familia. Pero es que no es ella, es que la que le vende los hilos con los que teje también va a tener que encarecer los hilos. Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es no sacando a nadie de la pobreza, sino incluso poniendo a muchísimas familias, estoy hablando de cientos de miles, estoy hablando de millones de familias, en situación de no poder salir de la precariedad excepto vía limosna. Claro, nosotros europeos, como somos tan ricos, no tenemos ningún problema y vamos a obligatoriamente hacer unas subvenciones, unas donaciones para que estas personas puedan mejor vivir. No se trata de fomentar el esfuerzo, la meritocracia, el ingenio, no. Se trata de mantenerles en un nivel de supervivencia, Claro. casi como para que no molesten. Y esto todo se vende desde la vanidosa y presuntuosa posición de quien dice voy a salvar el mundo y voy a salvar a la humanidad. Y a mí esto me parece, decía al principio contradictorio, a mí esto me parece realmente deleznable. Me parece absurdo, me parece injusto y me parece profundamente denunciable, execrable es la palabra correcta. Y sin embargo, también cientos de miles, millones de personas en todo el planeta están aplaudiendo este tipo de actitud. Y yo no lo entiendo. Es algo que realmente me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Hay Entonces, algo, impuesto, dime. no, te decía respecto de esto, me parece que hay como una, a ver, vamos, yo le diría mentira, pero seamos suaves y digamos que se oculta la verdad, respecto de decirle sinceramente a la gente a la que le están machacando, porque el tema de el planeta sustentable, la energía verde, el cambio climático y todo lo demás, se vende, pero machaconamente en los medios, en las redes, en las empresas públicas, en las privadas y demás. No sé si realmente se le ha dicho a la gente el costo en su vida privada, esto que vos estás diciendo, el costo que va a significar, si se llegara, yo creo que va a ser, ojalá, espero, un fracaso, si se llegara a lo que se propone en la Agenda 2030, a lo que propusieron los presidentes, los mandatarios del G20 y a lo que se propone, lo que se está proponiendo ahora en la cumbre del clima, si se llegara a la emisión cero de combustibles fósiles. O sea, si decirle realmente a la gente lo que va a pasar con su consumo de energía, el consumo de energía, vos lo explicabas muy bien, no es solamente tener mucho tiempo el lavarropas automático prendido o ver Netflix. El consumo de energía es la base del desarrollo, la base misma de la prosperidad. Entonces, cuando todo esto se escarezca o directamente sea imposible acceder, ¿quién creen que se va a jorobar primero? Yo siempre pregunto cómo vamos a financiar desde aquí que todas las escuelas africanas tengan al menos 5 autobuses eléctricos para llevar y recoger a los niños de y a la escuela. Yo siempre me pregunto cómo vamos a financiar desde aquí, desde Occidente, desde el G20, que absolutamente todos los hospitales africanos y todos los hospitales de las zonas tropicales, selva tropical en Hispanoamérica,
tengan acceso fiable, sin apagones, a energía eléctrica verde. Verde. A mí me gustaría que me explicaran desde qué posición moral yo puedo sentarme aquí en mi magnífica casa perfectamente aislada, con calefacción, esperando el invierno centroeuropeo. Cojo mi teléfono móvil de última generación, pum, llamo por teléfono a un señor en Pakistán y le digo, oiga, usted nada de coche, en bicicleta. En bicicleta, porque el coche no se lo va a poder permitir nunca. Son situaciones completamente absurdas que no nos llevan a ningún sitio, que convierten las ideas que se están barajando en el G20 o en la cumbre del clima ahora mismo en Glasgow en absolutamente irrealizables e impagables. Creo que fue Lomborg quien calculó que para alcanzar la meta de emisiones cero en 2050 deberíamos de pagar todos los habitantes del planeta, todos, $9.000, más de $9.000 al año desde hoy hasta aquel momento. Es decir, es un dinero que nos están quitando a todos del bolsillo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor buena parte de la población europea puede permitirse, que no, tampoco es mentira, pero bueno, vamos a suponer que buena parte de la población europea puede prescindir de $9.700 todos los años. Vale. ¿De dónde van a sacar $9.700 al año las personas que viven con $20 al día? Es que es algo que no me cabe en la cabeza, con lo cual esto significa que no van a ser $9.700, van a ser muchísimos más. Los que van a tener el agravante que poner... de que ustedes van a tener también un parate, en parte por el retroceso de lo que fueron las medidas contra el COVID, en parte por el encarecimiento de la energía y por este frenazo al desarrollo, digamos, toda prosperidad esperable se va a reducir. O sea, no es que algunos van a tener 9.700, muchos van a tener mucho menos. ¿Con qué piensan? Porque parte de lo que se propone en la cumbre tiene que ver con juntar, mira, no me acuerdo ahora la cifra, la tengo ahí en mi machete que me hice para preguntarte, pero eran como 100.000 millones, una cantidad de dinero enorme, porque convengamos que de lo que se trata todo esto siempre al final es de recaudar más y generar un montón de presupuestos para, ustedes le dicen chiringuitos, nosotros le podemos decir tongo, pero un montón de cuestiones alrededor del clima, como por ejemplo los papers, que después hacen los famosos consensos. Pero todo ese dinero, ¿cómo lo van a recaudar? Si en este exacto momento, no hablemos de lo que es Hispanoamérica, de lo que es África, en este exacto momento, Europa está en una crisis energética y en una crisis económica que solo Dios sabe cómo va a terminar respecto de cuando se termine esta emisión que se le dio a todos los bancos centrales por salir a tirar dinero de los helicópteros. A ver, en Europa ocurre lo mismo que en cualquier otra parte del mundo. Hay algo que la mayor parte de las personas no visualizan correctamente, o no digo correctamente, simplemente no lo visualizan. Y es lo siguiente, cuando yo dispongo, imaginémonos que soy ministro y tengo una partida presupuestaria en mi ministerio de, no sé, 500 millones de euros. Esto no es como en casa, es decir, a mí en casa me dice mi mujer, que es la que lleva las cuentas en mi casa, me dice, oye, este mes tenemos X, mira a ver cómo lo haces para no pasarte de X. No, en el ministerio yo no puedo tomar esas decisiones sobre 500 millones de euros, yo necesito un equipo de asesores a los que debo de pagar de esos 500 millones de euros. Lógicamente, como mis asesores no tienen por qué ser expertos en todo, ni todos expertos en todas las materias, necesito también determinadas agencias, observatorios, llámale como quieras, que se encarguen de encauzar ese dinero allí donde realmente es necesario. Eso también cuesta dinero, de esos 500 millones de euros. Evidentemente, también ocurre que tiene que haber un aparato de control de ese gasto, o debería de haberlo. En países, yo no sé, en otros países, aquí en Alemania hay órganos de control.
esos también cobran un sueldo todos los meses. Y al final, lógicamente, pues voy a estar pagando con ese dinero especialistas, médicos, nutricionistas, ecólogos, biólogos, que también cobran dinero. Con lo cual, al final, al ciudadano y a las necesidades reales que yo podría plantear como meta de gasto de esos 500 millones de euros, va a llegar una muy pequeña parte. Esto es lo que la mayor parte de las personas no ven. Vemos la gran cifra. 100.000 millones de euros al año. Por el amor de Dios, pues es una barbaridad. ¿Dónde vas contando dinero? Y ahora nos ponemos en África. Y pensamos en, no sé, en Mali. Y a Mali, de repente, al gobierno de Mali le llegan, pues no sé, 50 millones, 100 millones de euros. Pero vamos a ver, ¿alguien se cree realmente que esos 100 millones de euros van a ir a parar a los agricultores del Sahel para mejorar sus sistemas de regadío? ¿Pero quién va a controlar eso? Entonces, se está dando un fenómeno muy interesante. Yo en mi columna de hoy hablaba de África ampliamente, porque bueno, tengo un par de amigos ahí y me están contando cosas terribles, ¿no? Resulta que algunos gerifaltes africanos, como os han dado cuenta de que la cantinela del colonialismo ya no funciona bien, Claro. están ahora usando la cantinela del cambio climático. Vosotros, occidentales, con vuestras chimeneas y vuestro carbón y vuestro petróleo, habéis destrozado el planeta y por eso nosotros no podemos prosperar. Con lo cual, lo mejor es que ponemos la mano y nos tenéis que pagar, nos tenéis que dar dinero. Una especie de resarcimiento, y además no podemos salir nosotros solos, no tenemos dinero para poner ni molinos de viento, ni placas solares, ni centrales de gas, nada. O sea que tenéis que pagarlo todo vosotros. Y les está funcionando. Lo que ocurre es que ese dinero, buena parte de él no va a parar ni a los molinos de viento, ni a las placas solares, ni a los sistemas de regadío, ni a los sistemas de control de cultivos, ni a la mejora de la ganadería. No, va a parar al bolsillo de los políticos de turno y sus asesores, sus amigos. Y ahí se paran la mayor parte del presupuesto que de esos 100.000 millones de euros, bueno, los 100 millones de euros que han caído en Mali, se van a acabar ahí, se van a parar ahí, con suerte. Sacando, digamos, sacando, que es una gran porción de lo que la burocracia y la corrupción de las estructuras políticas, sobre todo las estructuras políticas de los países más burocráticos y más corruptos, con menos institucionalidad y por ende organismo de control, se lleva de los presupuestos de ayuda. Saquemos eso, que es un montonazo de plata, y nosotros en Argentina lo sabemos, o sea, podemos dar cátedra y hacer mermelada con cuestiones de corrupción, pero más allá de eso, vamos a suponer que sacáramos eso y de pronto una luz maravillosa hiciera que todos los políticos fueran absolutamente transparentes y honestos y no se quedaran con el dinero. La problemática de las recomendaciones, se ha hablado mucho de lo que han sido las recomendaciones de organismos supranacionales sobre estructuras de agricultura, de ganadería, de energía de los países subdesarrollados. Y digamos abiertamente, porque ahora parece que está mal decir países subdesarrollados, entonces no se puede, entonces es como con desarrollo distinto, diferencial. Pero bueno, está por debajo del desarrollo de otro, se puede decir, así que esto ha traído grandes hambrunas, grandes problemas sanitarios, grandes problemas de energía. Digo, más allá de la corrupción, las recomendaciones que las cumbres climáticas y los organismos supranacionales y las cumbres de mandatarios vienen haciendo, ¿cuánto han mejorado y cuánto podrían realmente mejorar? Porque a mí digamos, la impresión que tengo, vos lo dejás marcado no solo en esta nota, sino en otras anteriores, es que realmente, digamos, más allá de observatorios, recomendaciones y todo tipo de adoctrinamiento en lo que tiene que ver con la cuestión política,
que siempre va contra, o sea, de alguna manera o de otra siempre, si es contra el feminismo, si es contra el machismo, si es contra el patriarcado, si es contra la agricultura, si es contra el cambio climático, siempre el culpable es el capitalismo. De alguna manera siempre llegamos a que hay que terminar con el capitalismo, que es malo, malo. Que realmente de estas recomendaciones puede mejorar la vida de países en desarrollo. Por ejemplo, las energías renovables, estos grandes parques que se hacen con los molinos para la energía eólica. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, por África o por Argentina? Te dejé Voy a darte una respuesta de estas controvertidas para que la gente que comenta en tus vídeos se vuelva loca, ¿no? Nada, ninguna, o sea, nada, absolutamente nada. Vamos a ver, hemos llegado a donde estamos los europeos, los occidentales, precisamente porque venimos de un sistema de economía más o menos de libre mercado, con un sistema regulatorio a veces en algunos países más acertado, en otros menos, pero que ha ido permitiendo un buen índice de libertad económica. Estoy hablando de capitalismo. Y efectivamente, hemos llegado hasta aquí y hemos contaminado, efectivamente hemos quemado carbón, hemos quemado petróleo, a todo sí, pero es que resulta que cuando se generaliza el uso del carbón, en la Europa de finales del 17, finales del 18, principios del 19, dejamos de ejercer presión sobre los bosques. Y fíjate tú, salvamos los bosques europeos quemando carbón. Cuando empezamos a usar petróleo, dejamos de ejercer presión sobre las ballenas, porque de repente para los candiles ya no hacía falta aceite de ballena, había petróleo. Resulta que en los años 60, en estas sociedades capitalistas terribles, todo el mundo quería tener un teléfono y todo el mundo ponía líneas de teléfono y el cobre, ¡ay Dios, el cobre, que se nos va a acabar el cobre! Y llegan unos señores, se ponen a pensar, ¡paf! Y desarrollan la fibra óptica. Y se acabó el problema del cobre. Y hoy estamos poniendo en todas partes fibra óptica, ya nadie pone cables de cobre. El libre mercado, el intercambio, las acciones espontáneas y sus resultados de las personas intercambiando libremente, no ya solamente productos, sino conocimiento, es la base que nos ha permitido llegar a donde estamos. ¿Qué ocurre? Que llegamos a donde estamos gracias a ese malvado capitalismo, pero siempre hemos tenido de rémora, desde Marx, el socialismo rampante. El socialismo rampante que lo que pretende es un dominio completo sobre una sociedad para alcanzar unas metas planificadas y perfectamente previsibles, contradiciendo todo lo que sabemos sobre la condición humana. Inexplicablemente, esta teoría de la socialización, del socialismo, tuvo éxito durante muchísimo tiempo y de repente, poco a poco, van cayendo todas estas estructuras súper planificadas y estatalizadas, la antigua UdSSR, la antigua República Democrática Alemana, los países del bloque del Este, pim, 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 cae el muro de Berlín. Y todo el mundo se pregunta desde la izquierda, ¡madre mía! ¿Es el fin del socialismo? No, quedan bastiones, ahí tenemos Cuba, ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos Corea del Norte, quedan bastiones y además tenemos una idea genial, porque antes nuestra lucha era contra los ricos, porque nosotros éramos los pobres, el proletariado. Resulta que ahora nos encontramos con una sociedad occidental donde no hay proletariado. Resulta que aquí somos todos ricos, ya no hay pobres, no hay proletarios. Entonces hay que inventar una cosa nueva y la nueva cosa es, no, es que todos somos culpables de, estamos esquilmando el planeta. Estamos esquilmando el planeta con nuestras emisiones aumentando la temperatura global del mismo, además al 100% no hay ninguna otra causa.
somos nosotros. Entonces se monta toda una ideología en torno a esta idea, es decir, no es que se monte una ideología, el socialismo, el comunismo se reconvierte a esta ideología en torno a esta parafernalia, le sumamos un poco de eugenesia y le sumamos un poco de maltusianismo, Un poco la bastante. superpoblación y no sé qué y no sé qué más, y ya tenemos una nueva teoría que nos va a servir muy bien, dicen ellos, para la redistribución de la riqueza. En realidad, de lo que se trata es de mantener y sostener cuotas de poder. No tiene nada que ver con la riqueza de las personas. No tiene nada que ver con la pobreza de las personas. Ningún sistema jamás en la historia de la humanidad ha hecho tanto para sacar a las personas de la pobreza como el capitalismo y el libre mercado. El intercambio de bienes, el intercambio de ideas, es lo que ha ayudado a que muchísimas, miles de millones de personas en este planeta hayan podido salir de la pobreza más absoluta y de una economía de subsistencia. Y resulta que luego seguimos mirando cifras y nos damos cuenta de que justamente aquellos países con menos libertad económica, más cercanos a una economía tipo economía de subsistencia, son los que menos respetan el medio ambiente. Y los países con un mayor grado de libertad económica, un mayor grado de prosperidad, mayor riqueza, son los que más se ocupan del medio ambiente. Y a mí siempre me gusta contar el siguiente detalle. Yo vivo aquí en Alemania, gano un sueldo bastante interesante, vivo muy bien, y mi preocupación un sábado por la mañana es dónde voy a ir a hacer la compra con mi mujer y dónde vamos a ir de paseo con la familia. Vamos al bosque, vamos al zoo, vamos a ir a un lago, a nadar en verano, por ejemplo. Esa es mi preocupación el sábado por la mañana a las 7. Si yo viviera en Guatemala, en el Pequén, mi preocupación el sábado por la mañana sería ¿qué le doy a mi familia de comer esta noche? Y entonces yo saldría a vender, a robar, a cortar árboles de la selva. Yo saldría a esquilmar, saldría a cazar, saldría a pescar. No le preguntaría a nadie por permiso, porque lo prioritario es que mis hijos esta noche coman. No es que mis hijos esta tarde vayan al lago a nadar, no, que esta noche coman. Entonces, claro, así aparecen cosas como, uy, la basura, reciclarla, no, hombre, la basura al río, que para eso está el río, ¿no? No nos damos cuenta desde Occidente que el proceso larguísimo que nosotros hemos desarrollado para aprender, ojo, para aprender que efectivamente nuestra acción, cualquiera, todas las acciones que realizamos los humanos, tiene un impacto, impactos que se pueden minificar de origen, pero que también se pueden paliar y, ojo, también se pueden corregir. Nosotros hemos necesitado 150 años para aprender esta lección. Y lo que pretendemos ahora, según parece, no es que los países en vías de desarrollo lo aprendan en 15 años, no. Los países de desarrollo deben de adoptar desde ya todo aquello que nosotros estamos haciendo hoy, al mismo coste que lo estamos haciendo nosotros hoy, pero sin generar la productividad que nosotros hemos sido capaces de generar en los últimos 150 años. Bueno, pues simplemente ver esta afirmación nos ayuda a darnos cuenta de que es una tesis profundamente antieconómica. Debemos fomentar la mejora de la prosperidad en los países en vías de desarrollo para que desde esa prosperidad aumente la protección del medio ambiente. Porque al final, los seres humanos lo que hacemos con nuestro medio ambiente es disfrutarlo. Cuando lo esquilmamos lo disfrutamos para comer y cuando vamos de excursión lo disfrutamos para respirar el aire puro del bosque. Pero no hacemos otra cosa con el medio ambiente. Hay algo interesante que tiene la semántica y es que han vuelto pecado la noción de huella, ¿no? Como que el planeta tendría que mantenerse en una especie de estadio natural que no se condice con nuestra especie porque desde que nos bajamos de los árboles empezamos a modificar nuestro hábitat. Es lo que los humanos hacemos porque, digamos, si no
otras especies con mucha más fuerza física nos hubieran, no existiríamos, no hubiéramos evolucionado de ninguna manera. ¿Qué rol te parece que juega el miedo y esta sensación de que hay que sostener emergencias permanentemente, como la emergencia instaurada de base? Porque todo, digamos, a las claras está, y ya está bastante difundido, no sé si como en la opinión pública general, pero los fallos sobre los pronósticos de que nos iban a tapar los océanos, después de que no iba a haber agua, después de que iba a haber mucho agua, después de que las especies se iban a acabar, después de que las especies no se iban a comer, digamos, todo tipo de cosas contradictorias que no se cumplen. Aun cuando esto ocurre, se sigue confiando en las mismas personas que fallaron sobre esto. Entonces, ¿pensás que es el miedo, digamos, que hemos llegado a una situación de confort, por lo menos Occidente, y un grupo importante de personas en Occidente, en la cual nos volvimos más temerosos, menos arrojados, menos ambiciosos? ¿Qué te parece que, digamos, te parece que interactúan estos dos efectos o no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay tres factores fundamentales que sostienen toda esta ideología y todas estas políticas en Occidente, ¿no? Que son el miedo, la vanidad y la ignorancia. Tenemos que ver, basta con ver la historia de la humanidad para darnos cuenta de que el miedo es un argumento fundamental en cualquier tipo de políticas que se quieran imponer. ¿Cómo impongo yo que, pues no sé, todos mis súbditos acepten irse a la guerra contra no sé quién? Bueno, pues diciéndoles que no sé quién es el enemigo, nos van a matar, y entonces metiéndonos miedo, ¿no? Entonces desde ese miedo cogemos, nos armamos de valor, decimos, y vamos a luchar contra el vecino. En lugar de ir a comerciar con él, nos dedicamos a luchar contra él. El miedo es un argumento fundamental. Del miedo se sirvieron los chamanes, del miedo se sirvieron las iglesias de todo tipo y toda condición, y del miedo se sirvieron los políticos en el siglo XX. No olvidemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos a los nazis, no olvidemos la Guerra Fría y las atrocidades que en nombre del miedo se cometieron. Y ahora, bueno, pues estamos con el cambio climático y la destrucción del planeta, ¿no? El miedo, la arrogancia, la fatal arrogancia, la vanidad. La vanidad, por un lado, de quienes no son ignorantes, pero creen saber cómo arreglar el mundo. Y no solamente eso, sino que además creen saber qué debo de hacer yo para ser feliz. Bueno, volviendo a la Agenda 2030, ¿no? Que claro, efectivamente. Pero estos solos, los vanidosos, los de la arrogancia de Hayek, ellos solos probablemente no podrían mover nada, no sería una buena palanca. Necesitan miles y miles y miles y miles de ignorantes que deciden, ay no, pero es que hay un montón de gente ahí que sí sabe de lo que habla y yo de esos me fío. Entonces, estos vienen por un lado con el miedo, que es un bastón muy, muy potente. Y por otro lado con la arrogancia, haciendo afirmaciones del tipo, yo sé exactamente qué va a ocurrir con el clima en el año 2063, el jueves 29 a las 3 de la tarde, te lo estoy diciendo. Y entonces yo, que soy un ignorante, digo, este tío lo sabe todo, no me voy a fiar de él, por supuesto, pum, ahí le voto. ¿Que me dice que tengo que pagar más impuestos? Es el precio que tenemos que pagar para conservar nuestro planeta. Y así funciona. Entonces, por eso considero tan importante la labor divulgativa y por eso en aquel momento, cuando te comentaba al principio que yo con estos temas había empezado en el 2004-2005, precisamente por eso abrí yo mi blog desde el exilio, justamente con la intención no de convencer a nadie
de algo que no quiere creer. No, 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 no. Con la intención de que las personas leyesen y se replanteasen precisamente esa actitud de, ay, es que tengo miedo, ay, es que mira, estos cuantos saben, yo detrás de ellos. Hombre, a lo mejor resulta que no saben tanto, o hay otros que saben lo mismo, pero opinan de manera diferente, o te muestran en sus publicaciones que las cosas no son tan sencillas como parece, o como cuentan los titulares de la prensa. No creas nada de lo que te dice nadie, intenta formarte tú tu propio criterio y tu propia opinión. Deja de ser ignorante voluntario y conviértete en patrono de tu propio criterio, que es lo que te va a permitir ser dueño de tu propia vida. Y Madura. claro, frente a, por ejemplo, te diría que en este lado, de este lado del océano, las penurias económicas y sociales son muy altas. No sé si llega al grupo de la gente que la está pasando tan mal. Nosotros tenemos más del 50% de pobreza. No sé si llega a la preocupación climática. No es que los gobiernos no estén en esto. Todos los gobiernos, el nacional, que es espantoso, y los locales, incluso cuando son de la oposición, están abrazados a la cuestión climática por sobre cualquier otra cosa. Es aberrante respecto de la realidad que te digo. Y además no lo pueden explicar. Nosotros tenemos políticos que luchan contra que el clima cambie. Karina, te lo comentaba antes. Te estoy hablando de gente que no puede controlar, digamos, la asistencia a un velorio, pero que van a lograr sostener, digamos, una temperatura que a ellos más o menos les guste, que no sé cuál sería. Yo no la he votado, pero yo votaría. Si me dijeran, a mí me gustaría que, sí, porque tampoco, digamos, que me dejen opinar, yo quisiera que estuviera alrededor de los 21 grados, no más, si me lo pueden sostener así todo el año, y que en Buenos Aires hay muchísima humedad, el pelo me queda mal, yo soy alérgica, toso mucho. Entonces, porque también socialicemos esto. Bueno, pero en fin, estos políticos en los países de América, de África, los países que tienen menos, que tienen menos luxury belief, que me gustaría preguntarte también sobre eso, no pega tanto. Pero Europa está en este momento padeciendo las decisiones, por ejemplo, de política energética tan desacertadas anteriores que les están trayendo muchísimos dolores de cabeza en estas mismas semanas. ¿Qué pasa con la gente que no se da cuenta con eso? ¿Qué tienen en la cabeza? No lo sé, yo creo que cada vez más gente aquí en Europa se está dando cuenta de ese problema. De hecho, el otro día salió una encuesta aquí en Alemania, publicada por el diario Die Welt, con unas cifras muy, muy interesantes. Hace apenas 5 años, ni siquiera el 20% de la población alemana estaba en favor de conservar las centrales nucleares. La semana pasada eran ya el 50%. Ah, Es decir, los alemanes sí se están dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que la transición energética se ha hecho mal porque hemos querido empezar el tejado por el tejado, digo, sí, la casa por el tejado. Como en mi frase, iba a empezar por el tejado. Hemos querido empezar la casa por el tejado, ¿no? Te pusieron los zapatos y después los pantalones. Exacto, sí. Vamos a ver, yo soy, lo digo ya de frente para quien quiera comentar cosas raras, ¿no? Yo soy muy partidario de abandonar la quema de combustibles fósiles, mejor dicho, soy muy partidario de dejar de quemar cualquier cosa. Luego, si tenemos ocasión, explico por qué. Muy partidario, es decir, a mí yo soy un partidario de la energía eólica, de la energía solar, del hidrógeno, de la energía nuclear, muy partidario. ¿Qué ocurre? En el caso concreto de la energía eólica y la energía solar nos encontramos con dos fuentes de energía que llamamos técnicamente intermitentes. ¿Por qué intermitentes? Bueno, pues porque no siempre sopla el viento y no siempre hace sol. Entonces, no se trata de fuentes de energía con un alto grado de eficiencia energética, ni
que puedan estar funcionando 24 horas al día. La demanda de energía en Europa es de 24 horas al día. Claro. Entonces, ¿qué Vos ocurre? dabas, Que perdona que muy te interrumpa, probablemente... vos dabas unos ¿Perdona? números, perdona que te interrumpa, vos solés dar unos números contundentes respecto de cuánto de la energía depende de los combustibles fósiles y cuánto puede aportar la energía sustentable o alternativa o verde o lo que vos quieras. La energía las energías alternativas, las energías de no combustión, voy a llamarlo así, ¿eh? Es decir, nuclear, hidroeléctrica, solar, hidrógeno, eólica, geotermia, las energías en las que no quemamos nada. Yo creo que serían capaces de mantener un sistema eléctrico como el alemán sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que debemos de dotarnos de un sistema de almacenado de energía que nos permita solventar el problema de la intermitencia. Necesitamos unos acumuladores, unas baterías gigantescas, no en tamaño necesariamente, pero sí en capacidad energética, para poder almacenar los picos de energía eólica que se producen cuando hay, como la semana pasada aquí, 3 días de un viento enorme a más de 60 kilómetros por hora, todos los días y todo el día, almacenar esa energía para cuando, como hoy, por ejemplo, no sopla el viento. Y entonces llevar esa energía a la red. Lo mismo ocurre con la energía solar. Es decir, intentamos mediante subvenciones, los políticos intentaron mediante subvenciones, con el dinero de los contribuyentes, fomentar determinado tipo de energía en un estado tecnológico inmaduro. ¿Por qué? Porque me parece muy bien que la eficiencia energética de las nuevas turbinas eólicas se acerque al 30% y me parece muy bien que haya placas solares cuya eficiencia energética se acerque al 40%, sí me parece fabuloso. Pero no me sirve de nada si cuando no hace viento y no hace sol no tengo energía. Es decir, esa energía tengo que poder almacenarla en algún sitio. O tengo que disponer de plantas de respaldo que no tienen que ser, no deberían de ser ni de gas ni de carbón, sino que deberían de ser pues, centrales nucleares que nos dan una base de producción energética mínima para mantener para atender una demanda mínima, para que no haya apagones, por ejemplo. Porque claro, la gente cuando piensa en los apagones, fíjate lo que te voy a contar, la gente cuando piensa en los apagones piensa en casa. Ay Dios, salgo a la calle, una luz en la calle, ay Dios, ¿con qué cocino? Ay Dios, ¿cómo me caliento? Ay Dios, ¿cómo me enfrío? Un apagón en Alemania sería un enorme desastre porque la industria electrointensiva en este país ocupa un segmento muy importante del tejido industrial de Alemania. Estamos hablando de industrias que no pueden parar. No se pueden permitir estar 2 días sin energía eléctrica. Pero no solamente la industria electrointensiva. Tenemos que ponernos metámonos en un hospital. Vamos a un hospital y de repente hay un apagón. En medio de una operación. ¡Ay, es que hay generadores! Claro, ya, pero es que los generadores son de gasóleo. Claro, es que este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto había que verlo. ¿Cómo había que verlo? Esto, los técnicos que asesoran a los políticos debieron haberlo previsto. Es más, me atrevo a pensar que sí hubo técnicos que lo preveyeron, pero no les hicieron ni el más mínimo caso. Y yo creo que por ahí vienen los tiros. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora estamos recibiendo el rebote. Hemos pagado en impuestos cantidades ingentes de dinero, hablo de Alemania, para subvencionar la energía eólica, la energía solar, y lo que está ocurriendo ahora es que nos damos cuenta de que no son suficientes para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos del gas ruso y del gas de donde venga. El gas sube de precio, lógico también, aumenta la demanda, sube el precio. No hay ninguna conspiración, no hay ningún contubernio, es así. Y nuestra energía cada vez es más cara. Y además, hemos pagado antes impuestos para subvencionar a estos, estamos pagando ahora una energía más cara y como nos vamos a quedar sin centrales nucleares, que es lo que la gente ya empieza a verle las orejas al lobo,
Sabemos que vamos a pagarla el año que viene, a finales de año, todavía más cara. Entonces hemos pagado 3 o 4 veces por un capricho, porque en realidad a mí me parece muy bien que se desarrollen políticas, digamos, que favorezcan la investigación y el desarrollo en determinados campos de la ciencia o de la tecnología. En la universidad se pone dinero para hacer investigación básica. Oye, necesito células solares con una eficiencia energética del 70%. Oye, necesito que me desarrolles unas baterías, a ser posible reciclables o reutilizables para poder almacenar grandes cantidades de energía. Hoy, pum, y ahí pongo dinero. Yo ahí como contribuyente que soy, yo ahí pongo dinero. Lo que no puedo hacer es decirle a una empresa, a Pepito, a mi vecino, que se le ocurrió, oye, voy a montar una empresa de molinos de viento. Muy bien, pues a ti te voy a dar 100 millones de euros para que te montes la empresa y vivas bien de ella. Eso no es política energética seria. No, y los resultados Aquí en esperados Alemania, y termino, aquí en Alemania, y termino, para que lo sepan tus oyentes y tus suscriptores en Argentina, aquí en Alemania nos hemos gastado miles de millones en subvencionar la energía solar, y los grandes beneficiados de las subvenciones de nuestros impuestos a la energía solar son las industrias chinas de fabricación de paneles solares. Ninguna empresa alemana ha sacado beneficio de esto. Aquí nos han desarrollado nuevas tecnologías de placas solares. Es absurdo, pero es como es. Entonces, hemos pretendido independizarnos de las importaciones de carbón y petróleo y nos hemos convertido en dependientes de las importaciones de tecnología para placas solares de China. Es que es muy divertido. Que ni siquiera Esa es la transición energética. Claro, que ni siquiera cubren además la demanda, por otra parte. Es la transición energética. Me llevaste a un tema, nombraste China, China, Rusia, India, bueno, comparten la retórica de alguna manera, no tanto Rusia, posiblemente China, en lo que tiene que ver con el cambio climático y lo malo que es el capitalismo para el cambio climático y demás, pero lo cierto es que contamina muchísimo más que Europa, muchísimo más que el resto del mundo, estos países, y no parecen dispuestos, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que proyectan, no parecen dispuestos a resignar su desarrollo, su potencial militar, geopolítico y demás, porque a un grupo de burócratas sobrealimentados y muy cómodos en un sillón se les ocurra determinar dentro de 20 años cuál tiene que ser la temperatura. De alguna manera, esto tampoco se ve, hay un enorme grado de hipocresía. Algunos medios lo estuvieron mostrando, más en Europa, menos en América, que tiene que ver con lo que cuesta que esta gente se haga la verde. La cantidad de dinero y de contaminación que implica el traslado de ellos, lo que implica que no hagan, que demanden, que señalen a distintos países, sobre todo países que no tienen la posibilidad de hacer ninguna transición energética de ninguna característica, aun cuando fuera absolutamente maravilloso y estuviera desarrollado, que acabas de explicar lo que no, y no estén mostrando el elefante en el cuarto, que es la forma de producción china, la forma de producción rusa, entonces, y a la vez la dependencia que se está generando. ¿Qué te parece que es lo que pasa con eso en la opinión pública? Porque, de última, todo esto no deja de ser más que una manipulación de la opinión pública. Esta contradicción tan flagrante, tan obvia, tan evidente, ¿qué es lo que pasa? Pues no lo sé, Karina. A ver, yo no entiendo cómo una persona como Greta Thunberg recibe el aplauso de miles y miles y miles y miles de personas en Europa cada vez que denuncia lo malvado que es el capitalismo y que estamos quemando carbón y que bla, bla, bla. Sí, pero para la yo gente no le que he no la oído a ella escuchó, nunca jamás, no le he oído decir nunca jamás nada sobre China. Es una cosa muy interesante, ¿no?
y quienes la aplauden tampoco parecen echarlo de menos, ¿no? Tampoco Claro. parecen decirle, oye, Greta, dinos algo sobre China, ¿no? ¿Qué te parece? Y tal. No, no, no es tema. Yo este problema prefiero verlo desde la perspectiva de los chinos. Vamos a ver, el Partido Comunista Chino, que es, no lo olvidemos, China es una dictadura comunista, ¿eh? O sea, lo primero que hay que decir es que China es una dictadura comunista. Mantener un régimen totalitario sobre más de 1.000 millones de personas se me antoja muy complicado. Si no tengo que recurrir a fusilamientos masivos, he de hacer todo lo posible para que mi población sea lo más feliz posible, para que no haya medio ni opción a la conflictividad social. Al mismo tiempo, estoy presionando a mi población desde el punto de vista de las libertades individuales, porque es lo propio de una dictadura comunista. Lo estamos viendo con las medidas para combatir la epidemia del COVID, lo estamos viendo con las medidas de seguimiento individual, control a través de cámaras, control a través de chips, etcétera, etcétera. O sea, está pasando. Y sin embargo, debo de ofrecer algún contrapunto para que mi población no reviente. Y el contrapunto es el de la prosperidad. Lo que aquí en Europa algunos analistas llaman el capitalismo chino, ¿no? Que yo cada vez que oigo lo de capitalismo chino se me rompe la caja de la risa, porque es de todo menos capitalismo. El corporativismo chino a lo mejor todavía cuela, pero el capitalismo chino no cuela en absoluto. Entonces, el corporativismo es cierto que hay un nivel de desarrollo que no tiene que ver, digamos, con las políticas últimas de Xi, sino con una etapa anterior en la cual salió muchísima gente de un estadio al que nos quieren llevar ahora, digamos, precisamente claro, con un nivel de desarrollo como el que estás describiendo. Entonces, para mantener ese dificilísimo equilibrio, ¿no? entre la presión dictatorial que permita mantener la cuota del poder, la cuota de poder que necesita el Partido Comunista Chino para seguir en el poder, para mantener ese equilibrio entre presión sobre los individuos y evitar el descontento generalizado que pudiera provocar una revuelta, la respuesta es la prosperidad. Y qué duda cabe que para alcanzar la prosperidad hay que crecer. Hay que crecer económicamente, hay que hacer carreteras, hay que hacer puentes, hay que gastar muchísimo hormigón, muchísimo acero, mejorar la calidad de las viviendas, mejorar la calidad de los hospitales. Esto todo hay que hacerlo y para esto es necesario, importantísimo, disponer de enormes cantidades de energía abundante y barata. Y lógicamente, los chinos, que son tantísimos, son los líderes en emisiones de dióxido de carbono, los líderes en quemar, vamos a decirlo así, porque a mí no me gusta medir estas cosas en dióxido de carbono, los líderes en quemar, pero ojo, claro, como son tantos y es una economía tan grande, también son los líderes en energías verdes, ojo, son los que más molinos de viento tienen, son los que más placas solares tienen, evidentemente. ¿Qué duda cabe? Es como si comparásemos, pues no sé, Alemania con Zimbabue. Alemania es la leche. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de consideraciones no llegan nunca al público general, porque al público general lo que llega es solamente, oh, China, esa dictadura comunista, o oh, China, mira, un ejemplo de capitalismo. Es lo que realmente le llega a la gente. Y a lo mejor las dos afirmaciones así in tutto son erróneas. Hay que escarbar un poquito y pensar por qué el gobierno chino acaba de firmar la construcción de 45 nuevas plantas térmicas, centrales térmicas de carbón. Hay que plantearse por qué el gobierno chino acaba de anunciar que ellos pueden llegar al compromiso de cero emisiones en el 2060. A ver, en el 2060. Es mañana. Estamos hablando que la gente que hoy tiene entre 20 y 30 años pues no lo va a ver. Es decir,
no hay posibilidad de verificación en el 2060. Y por alguna razón, bueno, por alguna razón, y los gobiernos occidentales callan, aceptan. ¿Por qué? Porque en este momento, en muchos sectores de la industria occidental, dependemos de China como proveedor de componentes, fundamentalmente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió un fenómeno muy interesante. Aparece la globalización, que es un fenómeno natural maravilloso, pero la globalización, que es un fenómeno natural maravilloso, que lo que hace es extender la riqueza y el comercio por todo el planeta, la globalización empiezan a meterle palos entre las ruedas de la bicicleta, ¿no? Y piedras delante del camino. ¿Cuáles? Bueno, pues por ejemplo, una política impositiva, un alto coste del precio del trabajo en Europa. ¿Qué ocurre? Que las empresas se dan cuenta y dicen, oye, espera un momento, yo es que estoy pagando por un técnico en microchips aquí en Alemania 9.000 euros al mes, pero el mismo técnico me cuesta en China 2.000. Con lo cual puedo reducir en un 70% los costes de producción de microchips. Oye, voy a montar una fábrica en China. Y esto vale para los coches, vale para la industria textil, vale para la industria de los microchips, vale para la industria de miles y miles de cosas. Todo, exactamente. Con la consecuencia de que dejamos de producirlo aquí y nos convertimos simplemente en compradores de lo que se produce allí. Esto no es bien lo pare. A no ser que le demos, que pretendamos darle la vuelta a la tortilla, con lo cual lo primero que deberían de plantearse, que lo han hecho, estoy convencido de que lo han hecho, los políticos europeos han planteado, oye, ¿le podemos dar la vuelta a este tema? Y la respuesta es no. No, porque no podemos reducir los costes laborales. Como decían en España, esas conquistas sociales que a los trabajadores nos ha costado tantas décadas conseguir. Eso no se puede volver atrás. En Argentina tenemos eso y por eso tenemos el 40% de la gente en la economía informal, porque no pueden ingresar por las conquistas sociales. Entonces aparece el mercado negro de las cosas, ¿no? Claro. En países como Argentina. Aquí es más difícil, aquí la presión de Hacienda es muy grande y del Ministerio de Trabajo. Pero entonces no hay vuelta atrás. Curioso, aparece la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030, para determinados productos, ya nos recomienda hacer compras de proximidad. La economía circular y compras de proximidad. Es un tema muy interesante. Porque vamos a salvar el mundo y vamos a salvar a la humanidad. Compras de proximidad que son un contrasentido en sí mismo, porque yo por un lado saco la pancarta, fíjate lo absurdo de la situación, por ejemplo aquí en Europa, ¿no? Lo siento por tus oyentes conservadores. Con una mano saco la pancarta de no a la inmigración ilegal desde África. Y con la otra mano saco la pancarta compras de proximidad. ¿Esto qué significa? Esto significa, oye africano, no vengas aquí, que es mi casa. Y por otro lado, voy a comprar solo naranjas de Valencia. No compro naranjas de Marruecos, no compro naranjas de Zimbabue, no compro naranjas de Egipto, no. Solo de Valencia, que si las traigo de Marruecos o de Egipto tienen que venir en barco, emisiones de dióxido de carbono, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que los marroquíes que vivían de las naranjas que se consumían en Europa, de repente ya no las venden. Porque en Europa consumimos de proximidad. Se quedan en la calle. ¿Y cuál es el siguiente paso de los marroquíes que se quedan en la calle? Venir a Europa. Es que es de cajón. Mira, vamos abriendo distintas ventanitas. Esto tiene que ver también, no hay un aspecto que yo haya visto, capaz que me estoy perdiendo algo, de toda la Agenda 2030 que no sea proteccionista. O sea, que no derive en algún momento del proteccionismo. Nosotros también tenemos esto, porque ahora, como todo tiene que ser sustentable y todos saben mejor que nosotros, hay gente que sabe mejor que yo cómo me tengo que alimentar y demás, entonces me lo dice y como se ve que no les doy bolilla, entonces me lo imponen, ahora por ley. Y también estamos con la cuestión de la proximidad.
Imagínate el tamaño de Argentina, ¿no? Con lo detonada que está la logística de la producción. Bueno, las compras de proximidad también implica un tema de ir contra el gran desarrollo de la producción agropecuaria y la producción agrícola, de la cual Argentina podría ser, pero un boom de producción, un boom de riqueza. Todo eso, en principio está parado con una cuestión fiscal, digamos, arriba del 80% de impuestos sobre el que produce alimentos, porque es la tierra, y la tierra tiene que ser parcelada, y todos tenemos que plantar una semilla de tomate y comer ese tomate cuando salga, y eso se supone que es mejor y que va a terminar con el hambre en el mundo. Y impedir las grandes producciones, el monopolio y demás. O sea, de alguna manera, el discurso de conocer al agricultor, saludarlo y hacerte amigo, sacar tu propia naranja y ponerla en una canasta que no sea de una bolsa de plástico, qué sé yo, carece de sentido y tiene distintas justificaciones en distintos lugares del mundo, pero siempre va contra un desarrollo que no sea una cosa de subsistencia. Planto mi tomate en casa, una naranjita, bueno. Siempre va alrededor de eso. Tengo muchas más preguntas. Mientras hablabas decía, no voy a quedar contenta con una sola entrevista porque tengo millones de cosas para preguntarte. Pero para cerrar un montón de cosas. No toda la gente entiende de dónde sale este alarmismo, cómo se difunde este alarmismo, la enorme prensa que tiene este alarmismo. ¿Qué es el organismo que viene generando estas predicciones que afortunadamente no se cumplen, pero no importa, las renueva? ¿Y qué son los modelos? Vos lo has explicado en otras ocasiones, cortito, perdón, te estoy pidiendo cualquier cosa, te estoy pidiendo una barbaridad. Pero te comprometo a una próxima ir acotando temas. Pero todo esto surge de la nave nodriza de la calentología, creo que tiene que ver con el organismo dependiente de Naciones Unidas que determina las alarmas. ¿Y en base a qué las determina? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde surge todo esto? A ver, bueno, si nos queremos remontar en el tiempo, hay que empezar desde el Club de Roma y sus publicaciones a finales de los 60 y durante los 70. Margaret Thatcher también tuvo parte de culpa con su guerra contra la minería de carbón en el Reino Unido. Ahora esto lo maneja el IPCC de Naciones Unidas, que hace dos tipos de informes. Por cierto, hace un informe científico serio de vez en cuando, y luego pues los famosos informes que todo el mundo conoce del IPCC, que son informes políticos, son informes científicos, que sin embargo pues están llenos de citas y publicaciones, y hacen una valoración de cuál es el estado del clima en el momento en el que se publica, ¿no? He de decir tres cosas por delante para que queden muy claras, porque me lo estás preguntando a mí, le puedes preguntar a otro en otro momento. ¿Existe el cambio climático? Sí. ¿Existe el calentamiento global? Lo estamos midiendo, también existe. ¿Es culpa de la acción humana? En parte. ¿Dónde está el problema, Luis? El problema está en que el clima ha cambiado siempre. No sabemos si estamos saliendo de la variabilidad natural, porque nuestra percepción, nuestras mediciones son temporalmente muy restringidas. No olvidemos que estamos midiendo temperatura. Madre mía, no quiero decir una mentira. Que alguno de tus suscriptores busque la fecha en la que se inventa el termómetro, que va a ser allá por el, no sé, el siglo XV-XVI. Fíjate tú, lo que estoy hablando, o sea, antes de ayer. Alrededor de 4 siglos, exactamente. Llevamos nada midiendo. Con satélites llevamos 30 años midiendo. Lo que estamos midiendo es un leve aumento de temperatura de alrededor de
0,18 grados por década. Decilo de vuelta Vale. para que se entienda. Para que se entienda todo esto. ¿De qué estamos 1,8 hablando? grados cada 100 años. Es lo que estamos midiendo O sea, menos de 2 grados con los cada 100 satélites. años. Sí, midiéndolos con los satélites, ya digo, desde hace 30 años, no hace más tiempo. Con lo cual Antes no tampoco, había, claro, exactamente. antes tampoco medíamos, con lo cual a todo que sí, a nada que no. Y qué duda cabe que la acción humana tiene un efecto, tiene que tener un efecto sobre el clima del planeta por varias razones. Primero, porque efectivamente el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y el efecto invernadero existe. En otro programa podemos hablar de este tema. Sí, sí, sí. Segundo, porque hemos cambiado en muchos sitios las formas de uso del suelo, con lo cual cambia el albedo del suelo. Es decir, el albedo es la cantidad de energía que el suelo vuelve a emitir otra vez a la atmósfera. Tercero, porque quemando cosas hemos emitido un montón de hollines, como los volcanes, solo que lo hemos hecho nosotros, que han oscurecido, por ejemplo, grandes masas de hielo y de nieve, que también afectan a ese efecto albedo. Es decir, sí tiene que haber un porcentaje de contribución antrópica, de contribución antropogénica. Lo que pasa es que hasta ahora no hay ninguna publicación que haya sido capaz de darnos una cifra. El 30, el 40, el 70%, el 10, el 100%, no existe. En la literatura esto no existe. Entonces, tiene que haber una contribución antrópica, pero no me preguntes a mí cuánta porque no lo sé. Entonces, el IPCC es el organismo del que se sirven los políticos para mantener una determinada alerta que luego se convierte en alarma sobre los efectos que pueden tener los cambios del clima en determinadas regiones del planeta. Y fíjate bien lo que te digo, en determinadas regiones del planeta. Los cambios del clima, no importa si son antropogénicos o no, tienen consecuencias, pueden tener consecuencias severas en determinadas regiones donde efectivamente hay épocas prolongadas de sequía o épocas prolongadas de inundaciones, o a nivel local, a nivel regional. Es muy interesante darnos cuenta de que cuando leemos la prensa y las declaraciones de los políticos, nadie habla nunca de solucionar estos problemas a nivel local o regional. Todo el mundo habla solo de los problemas a nivel global. Hay una excepción, y la excepción son las famosas islas del Pacífico que se hunden y desaparecen. Llevan desapareciendo 30 años y siguen sin desaparecer. No solamente no desaparecen, sino que como la mayoría de ellas son atolones, que tus suscriptores vayan a Wikipedia y lean lo que es un atolón, resulta que cuando crece el nivel del mar, el atolón también crece y la isla no desaparece. Es una magia borrascosa, ¿no? Cosas de la naturaleza que tiene estas cosas, ¿no? Es para llevar la contraria a los del IPCC. No, es una broma. No, las islas no están desapareciendo. Hace poco leíamos aquí en España que el País Vasco, una región montañosa por excelencia en la península ibérica, iba a desaparecer debajo del océano. Y resulta que si vemos fotografías de San Sebastián de principios del siglo XX y las comparamos con las de hoy, nos damos cuenta de que, al contrario, lo que ha ocurrido es que San Sebastián, esa ciudad, le ha ganado terreno al mar. No sé, sí, hay que mantener un determinado nivel de alarma y ya termino. Sí, perdón. Y ya termino. Hay que mantener un determinado nivel de alarma porque, como decíamos al principio, la alarma genera miedo y el miedo sustenta el poder. Y no hay mucho más. Te comentaba, cada tanto surgen, tienen muy poquita prensa, cuestiones relativas a que hay mayor cantidad de zonas verdes o menor cantidad de zonas desérticas. Hay una anécdota muy graciosa de los empleados de un parque nacional que se suponía que iba a desaparecer o que iba a tener un enorme deshielo, y bueno, y no solo no ocurrió, sino que tenía una porción mayor, entonces estaban borrando las predicciones de lo que tenía que ver con el caminar en los parques nacionales, y uno va viendo de qué se trata y demás, que tenía que cambiar lo que estaba diciendo el mismo parque nacional. Todo esto es la primera vez que hablamos concretamente del clima.
¿no? Del clima o del medio ambiente, o si la contaminación del medio ambiente realmente influye posteriormente en el clima, que eso es otra pregunta que te quiero hacer, pero la voy a dejar así como de duda para la próxima, porque ya vamos hablando un montón, no quiero abusar de tu gentileza. Pero eso que tiene que ver con la contaminación, que es absolutamente real y palpable, nosotros en Argentina, en la ciudad, digamos, en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires, tenemos una cosa que se llama riachuelo, que es, no sé, pero cuando se inventó la palabra contaminación, los primeros que dijeron la palabra contaminación lo dibujaron. Es una cosa podrida y asquerosa, que es un drama fenomenal, apestoso, en las fronteras de la ciudad. Y eso es real. Las vertientes de las curtiembres, el tirar basura, bueno, está podrido. Y eso joroba a un montón de gente, a la gente que vive por ahí, que allá han tenido que sacarla y demás. Afecta obviamente a la gente pobre, además. Ahora, todas esas contaminaciones, por ejemplo el caso de Cuba, por ejemplo el caso de China, o sea, el caso de India, las contaminaciones espantosas que vemos, si eso realmente hace que suba unos graditos más, unos graditos menos el clima a nivel global. Por eso me interesaba mucho preguntarte realmente de qué estamos hablando. Si se Son hiciera... dos temas radicalmente diferentes. A ver. Pero se mezclan como maniqueamente, ¿viste? Sí, claro que se mezclan, evidentemente, para que la gente siga confundida, ¿no? El día que los señores y las señoras del G20 se sienten a una mesa y se levanten de la misma con una lista de medidas concretas, pueden ser caras, muy caras o carísimas, me da igual, que nos permitan corregir todos los impactos medioambientales que hoy podemos observar en el planeta, recoger el plástico de los océanos, limpiar el riachuelo, ¿le llamaste? Riachuelo, quería mandar De fotos. Buenos Aires, limpiar, corregir y reforestar las grandes zonas de explotación minera a cielo abierto. El día que me vengan con esas medidas, recibirán mi aplauso más cordial y mi mayor enhorabuena. Ocurre que no. Ocurre que nos están anunciando medidas para corregir o para evitar o para fijar un problema que, según algunos modelos teóricos, podría ocurrir dentro de 40 años. Como si no tuviéramos problemas hoy de contaminación, de salud. ¿Qué pasa con el SIDA? ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con las enfermedades raras? ¿Qué pasa con las enfermedades infecciosas? ¿Qué pasa con los hospitales allí donde no los hay? ¿Qué pasa con las escuelas allí donde no las hay? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres donde no los tienen? Esto no habla nadie. Hablamos de un problema que tal vez, según unos modelos, pudiéramos tener dentro de 40 años. Y ahí es donde nos van a decir que tenemos que invertir miles y miles y miles de millones. Sin decir medidas. Es muy importante lo que dijiste. Es súper importante. Vos lo decís en otra nota, es otra pregunta que te iba a hacer y con eso cerramos. ¿Hay medidas concretas que no sean o sea, poner impuestos, recaudar, impedir el desarrollo? Pero eso, ¿hay medidas concretas? Y la otra cosa que vos decís mucho y que tiene que ver con la acción humana. No podemos predecir el futuro. Y entonces no sabemos qué cosas maravillosas se podrían inventar para solucionar ese problema que no sabemos si va a ocurrir o no, pero que seguramente podrían solucionar los problemas que tenemos en la actualidad, porque el hombre viene solucionando problemas. Por eso vivimos más, por eso estamos más seguros, digo. A ver, nos olvidamos siempre de lo más importante de nuestra condición como humanos, ¿no? A mí me hablan de estamos esquilmando el planeta es finito, los recursos son finitos, que sí, que es verdad, o sea. Pero es que el otro día en Twitter me comentaba alguien, imagínate un pájaro en una jaula, y yo le decía, ya, pero es que nosotros no somos pájaros. Un pájaro en una jaula lo único que puede hacer es volar un poquito, comer y cagar.
Perdón por la expresión. Nosotros cogeríamos las semillas que nos dan para comer y las plantaríamos, para tener más semillas y no tener que esperar a que venga el dueño de la jaula a ponernos las semillas. Nosotros rascaríamos el metal de la jaula para hacernos una mejor protección contra el viento que entra cada vez que la abuela abre la puerta o viene el gato a intentar comernos. No somos pájaros. Nosotros desarrollamos tecnologías, nosotros multiplicamos recursos, nosotros intercambiamos recursos y procuramos en ese movimiento, en esa interacción, nuevas tecnologías, multiplicación de recursos, intercambio de productos, que todo el mundo prospere, que cada vez haya menos pobres y que por lo tanto cada vez haya más ricos que los sábados por la mañana decidan salir a pasear al bosque en lugar de ir a buscar madera para hacer la comida por la noche. Luis, una conversación maravillosa, me encantó hablar con vos. Así, sin que te dieras cuenta, te saqué una próxima entrevista para charlar de más temas. Un gustazo. Cuando quieras. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ti, Karina, ha sido un verdadero placer y sí, a tu disposición estoy cuando quieras, a no ser que lógicamente tus suscriptores digan no vuelvas a traer a este hombre nunca más. No creo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima, chao. Chao, chao.